Este sermón fue predicado el 9 de marzo del 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosí, titulado De enemigos a amigos de Dios, basado en Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 11. Cuanto más repasemos lo que aprendimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo eras cuando Dios cuidó de ti? ¿En qué condición estabas? La respuesta es que éramos impotentes. Versículo 6. Impíos. Y éramos también pecadores. Versículo 8. Y mientras estabas en ese estado, ¿qué hizo Dios por ti? Cristo murió por nosotros. Y fue una manifestación gloriosa y poderosa del amor de Dios por ti. Hoy veremos un breve texto en el que Pablo desarrolla el tema de las bendiciones de Dios sobre nosotros que hemos confiado en Jesús. Si Dios hizo todo esto por sus enemigos, ¿qué hará por los que ahora son sus amigos? Si está preocupado por lo que te sucederá después, si Dios te salvara o no, entonces sigue la lógica del apóstol. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11 dice lo siguiente: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. El derramamiento de la sangre de Cristo aseguró nuestra justificación y paz con Dios. Cuando estábamos lejos de Dios, su Hijo nos trajo a Él. En el texto de hoy, Pablo va mucho más allá. Él dice que si su muerte nos trajo reconciliación, ¿cuánto más su vida nos traerá salvación eterna? Si Cristo murió por nosotros y nos salvó cuando éramos enemigos de Dios, mucho más nos mantendrá salvos ahora que nos hemos convertido en sus amigos. Si Él nos salvó cuando éramos enemigos de Dios, ¿por qué nos fallaría ahora que somos sus amigos? Si Dios hizo tanto con nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿por qué debería limitar sus bendiciones cuando somos sus amigos? Pablo dirá más sobre el tema de la pérdida de la salvación en el capítulo 8, pero ya afirma que es inconcebible que Cristo no pudiera completar su obra. De ello se desprende que no hay condenación para los creyentes en el futuro. Él completará en tu vida lo que comenzó. Podemos vivir en paz y certeza. En los capítulos 4 y 5, Pablo habla acerca de la justificación y la salvación como algo que ha sucedido en la vida de un cristiano. ¿Cuándo? Cuando se convirtió y confió en Cristo. Por eso al cristiano también se le llama persona salva. Alguien dice, contando su testimonio, que fui salvo hace 5 años cuando Dios me liberó del pecado y de las tinieblas. Este es el tiempo pasado y es un lenguaje bíblico. Todo israelita que salía de Egipto podía decir: Dios me ha salvado de la esclavitud, me ha rescatado de la opresión de Faraón. Cuando salió de Egipto pasó por el agua, se detuvo en la otra orilla y dijo: me ha salvado. Pero observemos que en estos versículos Pablo ahora está hablando de la salvación futura. Versículos 9 y 10 dice: Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por tanto, la verdad bíblica es: hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvos. Mientras Israel caminaba por el desierto, podemos hablar de su salvación en tiempo pasado y presente. Se ha salvado de la esclavitud, son un pueblo salvado, pero la salvación futura no se había cumplido aún hasta que entraran en la tierra prometida.
La Iglesia Católica enseña que todos fueron salvos en la cruz, pero depende de usted si acepta esa salvación. Eso no es una verdad bíblica. No enseña que todas las personas son salvas. Aquellos que confiaron en el Hijo de Dios fueron salvados. Y sí, tiene una dimensión futura. Seremos salvados, pero es resultado de lo que ocurrió en el pasado. Así que la salvación futura significa simplemente pasar por la puerta del cielo hacia la eternidad para aquellos que ya han sido salvados aquí en la tierra a través de la fe en Cristo. La salvación futura es una continuación de la salvación que tienes hoy. Tienes un billete de avión, tienes una reserva de vuelo, entras al salón con confianza sin la incertidumbre de si subirás al avión. Tienes un boleto, tienes una reserva, tienes un asiento, pero la entrada es cuando pasas por la puerta y entras a la puerta del avión, donde una azafata te saluda y tu asiento reservado está esperado. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vemos que la ira de Dios es real. No es una invención de la iglesia para asustar a los simplones. La ira de Dios no es su capricho ni su emoción desenfrenada. Es una revelación de la santidad y la justicia de Dios, y no tenemos que explicarla como si fuera una mancha en el carácter de Dios. Pero los que están escondidos en Cristo están seguros. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 1:10 que nos volvimos a Dios para servirle y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera de Dios. Jesús nos salvó de la ira de Dios por nuestros pecados. La ira de Dios es real, pero los cristianos están seguros gracias a la sangre de Cristo, así como los israelitas fueron protegidos de la ira de Dios por la sangre de Cordero en su puerta en Egipto. Así que Pablo argumenta aquí desde el primero hasta el segundo, por lo que Dios hizo por nosotros cuando éramos enemigos. Podemos estar seguros de que hará mucho más por nosotros ahora que somos sus amigos. En este contexto dice que seremos salvos de la ira. Y la razón es que ya hemos sido salvos de la ira. Y lo mismo podemos decir no solo de la salvación de la ira, sino también de la revelación de la ira de Dios, que como la salvación se encuentran no solo ahora, sino también en el futuro. Tiene una dimensión presente y futura. Pablo dice que la ira de Dios ya se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Ya ahora los juicios de Dios están cayendo sobre aquellos que se entregan a la impiedad. ¿Qué tribunales son estos? Piénsalo. Enfermedades venéreas, obligaciones financieras no planificadas, problemas con las relaciones estables, esclavitud destructivas a diversas sustancias psicoactivas, etc. Sin embargo, esto es solo una imagen del juicio futuro. Aquellos que lo experimenten ahora, o bien recobrarán el sentido común y verán las consecuencias de la vida sin Dios, o bien elegirán continuar en este estado al otro lado de la eternidad. Este es uno de los beneficios de la ira de Dios en el presente. Nos permite ver el poder y la realidad de la ira en el futuro. El principio es simple. La ira de ahora significa ira de después, a menos que el verdadero arrepentimiento por parte del pecador separe a ambos. Corazones duros e impenitentes ahora significa corazones duros e impenitentes más tarde. No hay persona en el infierno que se arrepientan y se vuelvan a Dios con fe. No es cierto que el infierno sea un estado eterno de sufrimiento para unos pocos pecadores temporales en esta vida. La gente en el infierno no se arrepiente, no se vuelve a Dios con una actitud de arrepentimiento y confesión de pecados. El infierno es un lugar de constante rebelión e incredulidad en Dios.
es una continuación de la vida que el hombre ha elegido en la tierra. Lo mismo pasa con el cielo. El cielo es una continuación de la vida de fe y devoción a Dios que el hombre ha elegido en la tierra. Solo que la vida aquí no es más que un mero destello de la gloria y el gozo del cielo, y lo mismo con el infierno. Experimentar los juicios de Dios aquí es solo una muestra del sufrimiento de la vida en el infierno. Por lo tanto, aquellos que minimizan la importancia de las manifestaciones de la ira de Dios aquí y ahora, minimizan la importancia de la ira futura. Por lo tanto, hablar con la gente sobre el pecado y el juicio de Dios no es desprecio hacia ellos, falta de respeto hacia ellos o pesimismo. Es como pararse en el camino y advertir a los viajeros que den la vuelta, porque el camino en el que están conduciendo es hacia el precipicio. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. Y no solo esto, ¿qué significa? No solo hemos sido salvados, sino que ahora nos jactamos de aquello de lo que algunos dicen que deberíamos avergonzarnos. El hecho de que viviéramos en pecado y fuéramos salvados de él es la mayor prueba de que aquel que nos salva nos ama mucho. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Mira la cruz. Pero podemos añadir, mira tu pasado y tu presente. Mira de que has sido salvado y rescatado, de la iniquidad, de la incertidumbre, de la indiferencia impía, de la indiferencia hacia Dios, de la indiferencia hacia el estado de tu alma, de la falta de esperanza, del odio, del desprecio, del libertinaje. Tienes derecho a jactarte, pero no te gloríes de ti mismo ni de tus obras. Tienes derecho a gloriarte en Dios por medio de quien has recibido la reconciliación. Deberíamos estar llenos ahora de la certeza de que Dios está de nuestro lado. Por eso estamos del lado de Dios. No somos considerados enemigos de Dios. Por eso no tenemos que preocuparnos por nuestro futuro. En el juicio de Dios, Cristo mismo nos defenderá. Él es el mediador de nuestra salvación, no solo en el pasado, sino también en el presente y el futuro. No es que Él nos justificó, cerró el diario como un maestro y abandonó el aula. Él siempre trabaja en beneficio de sus hijos. Que esto nos llene de alegría, no solo porque estamos seguros, no solo porque nuestros problemas nos harán mejores. Disfrutamos de la presencia de Dios mismo entre nosotros y en nosotros. No anhelamos el cielo solo porque allí escaparemos del juicio y del sufrimiento de Dios, pero sobre todo esperamos encontrarnos con Cristo. Esto era algo que Pablo anhelaba, Filipenses 1 y 2. Aquí Pablo describió algunas de las bendiciones que acompañan la justificación. Los ampliará con el tiempo en capítulos posteriores. Pero ya que nos ha dicho lo suficiente para que nos demos cuenta de que el Evangelio nos ha hecho seguros y ricos en las bendiciones del cielo. Este quinto capítulo de Romanos revela hermosamente la salvación. Por supuesto que es una obra del Dios Trino. El Padre nos amó, nuestro Hijo murió por nosotros y el Espíritu Santo nos llama a la fe y derramar el amor de Cristo en nuestros corazones. Algunos presentan a Dios como alguien enojado que quiere condenarnos, pero Cristo con su muerte quitó esa posibilidad de sus manos. El Espíritu Santo no se menciona en absoluto, pero Dios no es así. La Escritura enseña que el Padre nos amó y nos eligió antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y tomó reinado en el cielo y en la tierra. Y el Espíritu Santo, enviado por el Padre y del Hijo, trae la vida divina entre nosotros, que estábamos muertos en pecados.
es el sello, la garantía de nuestra salvación y derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Finalmente, algunas reflexiones y aplicaciones. 1. El comienzo del capítulo 5 nos da una hermosa lista de los frutos de la justificación. Pablo quiere que sepamos dónde estábamos antes de la conversión y quiere que sepamos dónde estamos ahora. San Agustín dijo: porque nos ha hecho para ti, y el corazón humano está inquieto hasta que encuentra descanso en ti. Y así es, sentimos una carencia dentro de nosotros que ninguna cosa en la tierra, ni siquiera el hombre puede llenar. Solo Dios puede hacer esto, porque fuimos creados para tener comunión con Él. Por lo tanto, la vida separada de Dios es el orden natural, la vida en un código falso. 2. Si somos justificados ahora por la obra de Cristo, mucho más escaparemos de la ira de Dios en el futuro. Si el amor de Dios defendió a los impíos y culpables, mucho más defenderá a los que han sido declarados justificados. Si Dios nos salvó cuando éramos enemigos, mucho más nos mantendrá salvos cuando seamos sus amigos. Si Él pudo salvarnos cuando éramos sus enemigos, ¿por qué nos fallaría ahora que somos sus amigos? Si no nos abandonó cuando estábamos en guerra abierta, ¿cambiará de opción y nos abandonará ahora que hay paz? Tim Keller dijo: es inconcebible que Dios no pudiera completar nuestra salvación. Dios, que nos condujo a la fe, nos mantendrá en la fe. Dios, que abrió el cielo para nosotros, se asegurará de que llegaremos ahí. Por eso vivamos en la certeza de la salvación, porque ella no depende de nuestras capacidades y fuerzas. Si así fuera, nuestro destino sería miserable, pero depende de un Dios bueno y poderoso, que ha prometido completar con éxito lo que Él ha comenzado en tu vida. 3. Puesto que Dios reconcilió consigo a los impíos y amó a los impíos, se deduce que también debemos amar a nuestros enemigos. A veces escucho la pregunta: ¿ama Dios al mundo entero ya que trajo la salvación a los creyentes? La respuesta es: por supuesto. Él ama al mundo entero, Juan 3:16. Dios ama al mundo. Dios ama a la gente. Si Él no amara, no nos mandaría a amar a nuestro prójimo. Él no nos ordenaría hacer algo que Él no hace. Él no nos ordenaría mostrar mayor amor hacia las personas del que Él muestra. Por supuesto, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un amor de pacto especial, el amor del esposo hacia la esposa, un amor salvador y especial. La imagen del amor en la tierra es el matrimonio. Como esposo, debo amar a mi esposa como a ninguna otra mujer. Al mismo tiempo, debo amar a todas las personas con amor al prójimo. 4. Ya que Dios te amó, te rescató de las tinieblas y te bendijo con grandes bendiciones, entonces no te concentres en tu pasado, sino en quién eres en Cristo hoy. No te enfoques en cuánto has pecado, sino en cuánto has sido perdonado y lo que has recibido en Cristo. Esto cambiará tu vida, porque ya no vivirás con un sentimiento de culpa, con el equipaje de la conciencia, sino que la gratitud y una sensación de libertad y alegría abrumarán el pasado. No hay condición para los hijos de Dios, así que no te condenes por tu pasado si has venido a Dios con Él y te has apartado del pecado confesándolo. Esta es una condición importante. 5. Amar la doctrina de la justificación por la fe. Esta no es una doctrina seca. Esta es una verdad de Dios que debe traernos paz de corazón y alegría. No somos los que nos oponemos a las doctrinas bíblicas. Es como ir contra la verdad de la palabra de Dios. Lea Romanos capítulo 5 para saber lo que Dios le ha dado gentilmente. 6.
Y última, eres justificado y tienes paz con Dios por medio de la fe en Cristo. Por eso, cuando pienses en la muerte, estate tranquilo, porque al otro lado te espera tu fiel amigo. Este es un ejemplo que nos dio durante nuestro paseo. Un bebé viene al mundo llorando. Es un lugar nuevo para él, que no conoce porque hace 9 meses vivía en condiciones completamente diferentes. Salir al mundo es una experiencia completamente nueva para él. Lo mismo ocurre con los creyentes y la muerte. No pensemos en la muerte como algo agradable. Quizás haya algo de miedo en nosotros, pero será como el nacimiento de un hijo. Un paso hacia otro lugar mejor, donde nos esperan los brazos de un Dios amoroso, así como los brazos de una partera y una madre amorosa esperan a un niño que llora. Amén.